Esa noche, la niebla comenzó a descender de manera inquietantemente rápida y densa, cubriendo todo a su paso como un velo fantasmagórico. El sol se ocultaba detrás de las montañas cuando Clara y sus amigos decidieron acampar cerca del barranco. Nadie en el pueblo hablaba mucho de ese lugar, siempre se evitaba con un silencio incómodo. Pero ellos, jóvenes e imprudentes, buscaban aventuras y emociones fuertes. Jorge, el más escéptico del grupo, se burló de las leyendas locales mientras montaban las tiendas de campaña. Pero a medida que la noche avanzaba y la niebla se volvía más espesa, incluso él comenzó a sentir una presencia opresiva. Los ruidos extraños, apenas perceptibles al principio, se intensificaron. Un susurro helado que parecía provenir del mismo barranco los rodeaba, llenando de terror sus corazones. La noche avanzó y el frío calaba los huesos. Los chicos intentaron encender una fogata, pero la humedad lo hacía casi imposible. Clara comenzó a narrar una historia de terror para aliviar la tensión, pero sus palabras se perdieron en el susurro constante que parecía envolverlos. Finalmente, lograron encender un fuego tímido que apenas alumbraba unos metros a su alrededor. Alrededor de la fogata, se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, intentando no mostrar su creciente incomodidad. En ese momento, escucharon un ruido fuerte que provenía del barranco. Todos se levantaron de un salto, con el corazón acelerado. En la niebla, una sombra se movía. Era pequeña y rápida, y parecía observarlos con detenimiento. Clara entrecerró los ojos, tratando de distinguir algo más allá de la espesa bruma, pero la sombra desapareció tan rápido como había aparecido. Esa primera noche no pudieron dormir tranquilos, siempre alerta ante cualquier sonido o movimiento. A medida que avanzaba la madrugada, la niebla se hacía más densa, convirtiéndose en un manto casi sólido. Cada uno de los amigos comenzó a sentir una extraña pesadez en el ambiente, como si la misma niebla absorbiera sus energías y esperanzas. Los susurros se intensificaron, ahora claramente distinguibles como voces de niños que reían y cantaban melodías antiguas, llenas de una melancolía perturbadora. El cansancio finalmente los venció, y uno a uno, cayeron en un sueño inquieto. Clara, la última en cerrar los ojos, observó por un momento más la densa niebla que rodeaba su campamento. Estaba segura de haber visto una figura moverse entre los árboles antes de que la oscuridad y el sueño la reclamaran por completo. La primera noche fue un torbellino de pesadillas y susurros. Clara despertó sudando, convencida de que algo los observaba. Entre la niebla, vislumbró una figura pequeña y desgarbada, parada al borde del barranco. Los ojos de la figura brillaban con un destello maligno que cortaba la densa oscuridad. Sin embargo, al día siguiente, sus amigos desestimaron sus inquietudes como simples alucinaciones provocadas por el cansancio. Decidieron explorar el barranco, desafiando sus propios miedos. Pero la sensación de ser observados nunca los abandonó. Las sombras parecían moverse con vida propia, y los ecos de risas infantiles resonaban a través de la niebla, como si fueran burlas de un pasado olvidado. Con cada paso que daban en su exploración, los ruidos se volvían más intensos y cercanos. Encontraron viejos juguetes y ropas infantiles esparcidos por el suelo, cubiertos de moho y tierra. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y los recuerdos de las historias de terror comenzaban a hacerse presentes en sus mentes. Una tarde, mientras exploraban una cueva cerca del barranco, encontraron dibujos en las paredes. Eran dibujos simples, hechos con lo que parecía ser carbón, representaban figuras de niños jugando, pero algo en esos dibujos les resultaba perturbador. Las sonrisas de las figuras estaban distorsionadas, y en el fondo de cada dibujo había una figura oscura, apenas visible. La niebla parecía engrosarse a medida que se adentraban más en el barranco. El suelo se volvía resbaladizo y fangoso, dificultando su avance. De repente, Jorge resbaló y cayó, gritando mientras se deslizaba por una pendiente. Sus amigos corrieron tras él, pero cuando llegaron al fondo, Jorge había desaparecido. Solo su mochila quedó atrapada entre unas rocas, y un rastro de sangre se perdía en la niebla. La desaparición de Jorge marcó el inicio de una serie de eventos inexplicables. Cada noche, uno de los amigos de Clara desaparecía. Los gritos de auxilio resonaban en la oscuridad, pero cuando Clara y los demás despertaban, no encontraban rastro de ellos.
El miedo y la desesperación se apoderaron del grupo, y la niebla parecía alimentarse de sus emociones. Clara comenzó a tener visiones de los niños del barranco, jugando y riendo, siempre con esa figura oscura acechando en el fondo. Los juguetes esparcidos por el suelo ahora parecían moverse por sí mismos, susurrando secretos olvidados y cantando melodías espeluznantes. Cada vez que intentaban abandonar el barranco, se encontraban de vuelta en el campamento, atrapados en un ciclo interminable de terror. Los días se volvieron semanas, y la atmósfera se tornó cada vez más sofocante. Clara y sus amigos fueron cayendo uno a uno, víctimas de extraños accidentes y desapariciones. La niebla no era solo un fenómeno natural, era una cortina entre dos mundos. Un puente hacia lo desconocido y lo aterrador. Finalmente, Clara se quedó sola, enfrentando el terror del barranco. Con cada paso que daba, podía sentir la mirada del niño en su nuca, ese ser que parecía habitar entre las sombras y la niebla. Una noche, los susurros cesaron y el silencio fue aún más aterrador. Clara comprendió que el niño del barranco estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado, y que su destino estaba sellado desde el momento en que pusieron un pie en ese lugar maldito. Desesperada por escapar, Clara intentó salir del barranco, pero la niebla parecía tener vida propia, moviéndose y cambiando a su antojo, bloqueando cualquier posible salida. Las risas infantiles ahora eran gritos de angustia, y los juguetes esparcidos en el suelo parecían cobrar vida, moviéndose lentamente hacia ella. Una noche, mientras intentaba descansar, escuchó una voz clara y nítida que susurraba su nombre. Clara se levantó de un salto y vio al niño del barranco parado frente a ella. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, y en su mano sostenía uno de los viejos juguetes que habían encontrado en la cueva. La figura comenzó a acercarse lentamente, y Clara sintió un miedo paralizante que la dejó sin aliento. En un último intento por sobrevivir, Clara decidió enfrentar al niño del barranco. Se armó de valor y caminó hacia él, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cuando estaba lo suficientemente cerca, notó que el niño no parecía tener una apariencia física definida, era como una sombra en constante movimiento. Clara habló con voz firme, tratando de esconder su miedo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. El niño la observó en silencio, su mirada perforando su alma. Luego, con una voz que parecía provenir de todos lados, respondió: «Quiero lo que todos los que han venido aquí han dejado, su esencia, su vida. Aquí es donde pertenezco y aquí es donde te quedarás». La revelación llenó a Clara de un terror indescriptible. Comprendió que no había escapatoria. En ese instante, la niebla se cerró sobre ella, envolviéndola en un abrazo helado. Su último pensamiento fue para sus amigos, que también habían sucumbido al mismo destino. Con el amanecer, la niebla se disipó y el barranco volvió a la calma. El campamento estaba desierto, y no había rastro de Clara ni de sus amigos. Las leyendas del pueblo se enriquecieron con una nueva historia de horror, mientras el niño del barranco continuaba esperando, siempre vigilante, siempre hambriento, a la próxima víctima que se atreviera a invadir su dominio. El tiempo pasó, pero el recuerdo de Clara y sus amigos se convirtió en una advertencia para todos los habitantes del pueblo. Los padres contaban la historia a sus hijos, instándolos a nunca acercarse al barranco. Sin embargo, la curiosidad humana es poderosa, y cada cierto tiempo, algún grupo de jóvenes aventureros decidía desafiar las advertencias y explorar el barranco, solo para no ser vistos nunca más. El niño del barranco continuaba acechando, su esencia oscura y hambrienta alimentada por el miedo y la desesperación de aquellos que caían en su trampa. La niebla, su aliada constante, envolvía a los incautos, llevándolos lentamente a su perdición. Clara se convirtió en una de las muchas almas atrapadas en el lugar, su esencia fusionándose con la niebla, condenada a vagar eternamente junto al niño. Las noches en el barranco se llenaron de ecos de risas infantiles y susurros inquietantes, y los pocos que lograban escapar con vida contaban historias de sombras y figuras oscuras que los perseguían sin descanso. La atmósfera del lugar se volvió aún más opresiva, y las desapariciones aumentaron, convirtiendo el barranco en un sitio de leyendas oscuras y prohibidas. Un día, un investigador decidido a desentrañar los secretos del barranco llegó al pueblo. Ignorando las advertencias de los aldeanos, se adentró en la niebla armado con cámaras y grabadoras. No tardó en darse cuenta de que estaba siendo observado, y cada paso que daba aumentaba la sensación de ser acechado por algo que no era de este mundo.
Las grabaciones del investigador, encontradas días después en la entrada del barranco, contenían imágenes y sonidos perturbadores. Figuras espectrales moviéndose entre la niebla, risas y gritos que helaban la sangre, y la voz del niño susurrando palabras incomprensibles. Las cintas se convirtieron en pruebas irrefutables de la existencia de algo sobrenatural en el barranco, y la historia de Clara y sus amigos fue confirmada. El investigador desapareció, y sus pertenencias quedaron como un recordatorio más del peligro que acechaba en el barranco. Los aldeanos sellaron la entrada, colocando advertencias visibles para cualquiera que se acercara, pero la niebla continuó atrayendo a los curiosos e imprudentes. Y así, con la desaparición de Clara y sus amigos, el ciclo del terror se perpetuaba, asegurando que el barranco nunca dejara de ser un lugar de misterio y miedo para aquellos que osaran acercarse. La leyenda del niño del barranco se extendió más allá del pueblo, convirtiéndose en una advertencia para todos los que buscaban aventuras en lo desconocido.